El guionista y director de la saga Feliz Día de tu Muerte, Christopher Landon, nos trae una nueva película de terror e intriga protagonizada por la actriz Megan Fay, que ha participado en The White Lotus y más recientemente en la serie de Nicole Kidman para Netflix. La cinta ha destacado entre fans del género porque nos lleva hasta una situación que casi todos alguna vez hemos vivido: tener una cita a ciegas. Si pensabas que habías tenido malas citas hasta ahora, te van a parecer increíbles después de ver la cita de esta película. Resumiendo, La Cita. Esta es Violet Gate, y tiene una cita después de mucho tiempo sin tener una. Ha avisado a su hermana Jen para que se quede con su hijo Toby un par de horas. Esta le aconseja sobre qué vestido ponerse y le anima a pasárselo bien con su cita, un fotógrafo llamado Henry Campbell con el que lleva semanas hablando. Violet duda hasta el último segundo si ir o no, porque nunca se ha separado de su hijo por las noches. Su ex Blake la maltrató e incluso intentó matarla a ella y a Toby. Se acabó quitando la vida y aunque ha pasado tiempo de ello, Violet aún no está del todo recuperada del trauma. Finalmente decide acudir a un restaurante con buenas vistas en el que ha quedado con Henry. Tras recibir un mensaje de este que le dice va a retrasarse 10 minutos, Violet decide ir hasta el bar para tomar algo mientras lo espera. Justo al entrar se choca con un chico. Al llegar a la barra, una amable camarera le atiende cuando de repente un hombre mayor llamado Richard se le presenta pensando que ella es su cita. Violet le aclara que no y le explica que ella también tiene esa noche una cita. La cita de Richard aparece tras desearse a ambos buena suerte. Violet ve la cara de decepción de la mujer al verlo y tras esto se encuentra con el pianista del restaurante, Phil, que trata de ligar con ella. La camarera, Cara, sabiendo cómo es, lo espanta diciéndole que está esperando a su cita. Violet se lo agradece cuando recibe en su móvil, mediante una aplicación, un meme de un desconocido. Sin darle mucha importancia, va a recibir a Henry, que llega hasta el restaurante. Ambos se saludan y van a sentarse en la mesa que les han asignado. Nada más comenzar la charla, Violet recibe otro meme en su móvil. Conforme la cita avanza, Violet empieza a recibir más memes. Henry acaba dándose cuenta que le sucede algo y le quita importancia cuando Violet se lo cuenta. Le dice que seguramente sea alguien del restaurante gastándole una broma. Violet trata de no darle importancia e intenta centrarse en su cita. El excéntrico camarero que les toca no ayuda y que el tipo de los mensajes la llame por su nombre en uno tampoco. Aunque intenta ignorar los mensajes, Violet se ve obligada a contestar cuando ve a través de sus cámaras de seguridad que hay un hombre enmascarado en su casa con un arma cargada. Le amenaza y le dice que su móvil está clonado y que si intenta llamar al 911 o alertar a Henry o a cualquier persona del restaurante, el tipo enmascarado matará a su hermana y a su hijo. Angustiada y fingiendo ante su cita que todo está bien, Violet va al baño. Ahí trata de alertar a unas chicas, pero estas no entienden qué les quiere decir. Un nuevo mensaje le exige robar la tarjeta SD de la cámara de Henry y romperla. Cuando Violet regresa a la mesa, finge haber perdido su reloj ante Henry. Este se ofrece a buscarlo, donde Violet le dice que cree haberlo perdido, y es cuando Violet aprovecha para abrir su maletín y revisar las fotos de su cámara. Tras encontrar fotos incriminatorias contra el alcalde, Violet saca la tarjeta SD y en el baño la rompe en 1000 pedazos. Tras esto recibe otro mensaje que le dice tiene que agarrar un pequeño frasco de veneno que ha dejado y ponérselo en la bebida de su cita. Violet se niega a hacerlo y es cuando el tipo le dice que sabe que ya ha matado antes. Al regresar al restaurante, paranoica comienza a mirar a todos los que están cenando. Se fija en el tipo con el que chocó nada más entrar y ve que sigue estando solo. Se acerca a él y empieza a interrogarlo. Este le dice que está esperando a su hermana ya que su avión se ha retrasado. Violet no está muy convencida, viendo en ese momento como la cita de Richard se levanta enfadada y se va. Violet regresa a su mesa pidiendo disculpas a Henry por estar un poco dispersa. Le dice que tiene miedo a las alturas y que no acaba de estar cómoda del todo en esa mesa.
Henry pide al camarero que los cambie de lugar. Este accede. Cuando van a cambiarse, Violet recibe un mensaje amenazándola. Violet pide a Henry quedarse en la mesa en la que estaban para superar su miedo. Al regresar, el pianista comienza a tocar un tema que Violet le dijo es el favorito de su hijo. Decide pedirle ayuda en un billete que entrega al camarero para que se lo dé. Angustiada ve cómo Phil lo lee y cómo a los segundos, tras tomar su bebida, se cae redondo al suelo. Recibe un mensaje al instante diciéndole que el enmascarado va a actuar. Violet ve cómo el tipo ataca a su hermana y encierra a su hijo en su habitación. Al ver la ida, Henry decide marcharse pensando que Violet no está interesada en él. Esta, para que se quede, le da un beso, ya que si Henry se marcha, el enmascarado matará a su hijo. Violet le propone tomar unos chupitos y empezar de cero. Henry acepta, descubriendo al rato que Violet le ha mentido con lo del reloj. Cuando ésta le pide perdón, Henry va hasta la barra por un limón para el tequila. Violet aprovecha y echa el veneno en su vaso. Al volver, Violet le pregunta qué le hizo interesarse por ella sabiendo que es viuda y madre soltera. Henry la alaba y ambos conectan más al contarse historias pasadas. Cuando Henry va a beberse el chupito, Violet lo impide, derramando sobre él el vino. Henry va hasta el baño y Violet, desesperada, se levanta para ir hasta Connor. Justo ve cómo llega su hermana. Cara, preocupada por Violet, se acerca para decirle que puede ayudarla si su cita la está incomodando. Violet le dice que él no es el problema. Le pregunta por la hermana de Connor y es cuando Violet se entera que esta es habitual del restaurante y que siempre se sienta en el sitio donde ahora mismo está Richard. Al ver que este aún está ahí después del plantón de su cita, va hasta él. Tras preguntarle, Richard le revela que efectivamente es él quien ha estado enviándole esos mensajes. Le dice que trabaja para el alcalde y que Henry debe morir por ser una rata que ha reunido pruebas contra él. Le dice que ella es el peón para acabar con él, ya que tras la misteriosa muerte de su ex, será fácil que la incriminen. En ese momento llega Henry a la mesa, y Richard sugiere que se tomen el chupito. Violet lo anima, y mientras este se lo toma, echa el veneno en el postre de Richard. Cuando Henry se vuelve a la mesa, Violet le dice que su ex, Blake, se quitó la vida tras intentar matarla a ella y a su hijo, y que como conoce bien a los abusadores como él, ha aprendido a ir siempre un paso por delante. De repente, Richard comienza a encontrarse mal y cae en que Violet ha envenenado su postre. Richard saca un arma para matar a Violet, pero Henry se pone en medio. Richard comienza a disparar dándole a la ventana. Mientras persigue a Violet, llama al enmascarado para que mate a Toby y a Jen. Tras apuñalar a Cara por intentar ayudar a Violet, esta rompe el cristal y así Richard sale volando, muriendo al instante al caer al vacío. Violet se queda colgando de un mantel. Henry llega a tiempo y le ayuda a ponerse a salvo. Violet le dice que su familia está en peligro. Henry le da las llaves de su coche y le dice la plaza de parking en la que está. Violet corre hasta el coche y conduce a toda prisa mirando por las cámaras cómo el enmascarado persigue a su hermana y a su hijo por la casa. Jen logra apuñalarlo en la pierna y esconderse junto a Toby en su habitación. El tipo logra romper la puerta y dispara a Jen en el brazo. Toby escapa. En ese momento, Violet llega a su casa y empieza a luchar contra el tipo. Toby utiliza su coche de juguete para acercarle a su madre el arma del enmascarado que se le cayó durante la pelea. Cuando este va a apuñalarla, Violet le dispara. Tras abrazar a su hijo, su hermana parece herida, pero viva. Las autoridades arrestan al alcalde y sus secuaces, mientras Violet va al hospital a visitar a Henry. Le lleva comida y le da las gracias por quedarse en la cita más desastrosa de la historia. Ambos se prometen que la segunda cita que tendrán será mucho más aburrida.